Mi nieto de 7 años llevó por error el iPad de trabajo de mi nuera a la escuela. Su maestra me llamó. Señora, tiene que venir de inmediato. Corrí apresurada hacia la escuela. La policía ya estaba allí. Un oficial me llevó a otra sala. Lo que encontramos ahí dentro es terrible. Mire, cuando lo vi, no podía creerlo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana me desperté con la calma familiar de un nuevo día. A mis 67 años, mis mañanas suelen empezar lentas, suavecitas. El radio viejito en la repisa de la cocina pasaba las noticias con su murmullo constante. Hoy decían algo de un embotellamiento en el centro de la ciudad. De repente, el timbre del teléfono sonó, agudo, rasgando el silencio. Me sobresalté y derramé un poco de café sobre la mesa. Secándome deprisa las manos en el delantal ya gastado, contesté, con el corazón latiéndome un poco más rápido. Del otro lado de la línea estaba la voz de la maestra Carmen, la que le da clases a Jaime en la primaria Benito Juárez. Su voz temblaba, era apresurada, como si estuviera tratando de contener un ataque de pánico. Señora María, necesita venir a la escuela de inmediato. Pasó algo grave con Jaime. Sentí que el corazón se me encogía, como si alguien me lo estuviera apretando. Miles de ideas horribles pasaron por mi cabeza. Dios mío, ¿se cayó el niño? ¿Se lastimó en alguna parte, maestra? Casi grité, con la voz quebrada por el miedo. Me imaginé a Jaime tirado en algún lugar, con las rodillas sangrando, o peor aún, que había tenido un accidente en el patio. Carmen titubeó, con la voz llena de incomodidad. No es eso, pero tiene que venir para entenderlo. No tuve tiempo de preguntar más. Mi mente daba vueltas, con un solo pensamiento. Tenía que llegar con Jaime ya. Agarré deprisa el rebozo viejo que colgaba detrás de la puerta, sin siquiera apagar la estufa, sin importarme la cafetera que hervía a borbotones. Salí corriendo a la calle, con las piernas temblándome, pero tratando de caminar lo más rápido posible. El mundo a mi alrededor parecía desvanecerse. Solo escuchaba los latidos de mi corazón retumbando en mi pecho. En el taxi apretado, el chofer me miraba por el espejo retrovisor. ¿Lleva mucha prisa, señora?, preguntó con voz curiosa. No respondí, solo negué con la cabeza, con los ojos fijos en el tráfico que se veía por la ventana. En mi mente, la imagen de Jaime aparecía. Ese niño de pelo rizado, con sus manitas que siempre apretaban la mía cuando salíamos a caminar. Si algo le pasaba, no sé cómo podría seguir viviendo. Jaime es mi luz, la razón por la que todavía me levanto cada mañana con un poco de alegría, aunque la vida ya no sea fácil. Cuando el taxi se detuvo frente a la reja de la escuela, la escena que vi me dejó helada. 2 patrullas estaban estacionadas justo enfrente del patio, con las torretas rojas y azules parpadeando sin parar, como cuchilladas en mi corazón. Algunos padres de familia estaban reunidos cerca, cuchicheando, con miradas entre curiosas y preocupadas. Escuché de pasada algunas palabras. Policía, aparato, grave. Cada palabra era como un martillazo en mi cabeza. Me abrí paso entre la gente, casi corriendo hacia la dirección donde presentía que estaba Jaime. Al entrar en la pequeña oficina, vi a Jaime de inmediato. Estaba hecho bolita en una silla de madera vieja, con sus manitas abrazando su mochila, como si fuera lo único que lo protegía del mundo entero. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, su carita de niño llena de miedo. Quise correr a abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero mis pies se sentían clavados al piso. El director, el señor López, se levantó de su escritorio de madera y se acercó a mí. Su rostro mostraba preocupación. Su voz era baja. Señora María, encontramos que Jaime trajo a clase un dispositivo que contiene cosas muy extrañas. Antes de que pudiera entender qué eran esas cosas extrañas, la puerta se abrió de golpe. Entró el comandante Herrera, un hombre alto y de rostro serio. En sus manos traía un iPad cuidadosamente sellado en una bolsa de plástico transparente, de esas que solo había visto en las películas de policías. Me miró directamente a los ojos, con una mirada fría, sin emoción alguna.
Este es el iPad de trabajo de su mamá, la señora Leticia Ramírez, dijo con voz firme. Cuando lo encendimos, vimos cosas que creo que debería ver con sus propios ojos. Leticia, mi nuera, la esposa de la que Alfredo, mi hijo, siempre estaba orgulloso, la madre que Jaime adoraba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Leticia trabajaba en una farmacéutica grande, siempre ocupada con juntas y viajes de trabajo. Ese iPad, recordé que Jaime me había contado que lo tomó por error del escritorio de su mamá, pensando que era el suyo para jugar. Lo regañé por descuidado, pero nunca pensé que las consecuencias serían tan graves. Herrera me hizo una seña para que lo siguiera a una pequeña habitación contigua. Apenas se cerró la puerta, todos los ruidos de afuera, los murmullos de los padres, el sonido de los carros, desaparecieron. Solo estábamos yo, Herrera y el iPad sobre la mesa. Desbloqueó la pantalla y lo que apareció hizo que mi mundo se viniera abajo. Frente a mí no había tareas de matemáticas ni juegos de niños como los que Jaime solía jugar. Era un mundo completamente diferente, un mundo que nunca pensé que existiría en mi familia. Mensajes largos, llenos de palabras melosas, que no eran para Alfredo, sino para un hombre llamado Rodrigo. Fotos que se mandaban, no de la familia o del cumpleaños de Jaime, sino imágenes turbias, llenas de secretos. Y luego, transacciones bancarias con cifras enormes, documentos de negocios llenos de términos que no podía entender. Pasé página tras página, con las manos temblando, con un nudo en la garganta como si alguien me estuviera ahorcando. ¿Qué es esto?, susurré con la voz rota. Herrera no respondió de inmediato, solo me miró, con una expresión entre severa y compasiva. «Estamos investigando», dijo finalmente. «Pero lo que hay aquí indica que la señora Leticia Ramírez está involucrada en actividades ilegales, muy graves». Me dejé caer en la silla, sintiendo que mi cuerpo no tenía ni una pizca de fuerza. Leticia, la nuera que yo creía que era la mujer perfecta, trabajadora, atenta, cariñosa con su esposo y su hijo. Recordé las noches en que cocinaba para todos, la forma en que le sonreía a Jaime, cómo tomaba la mano de Alfredo. Todo eso ahora parecía una farsa. Pensé en Alfredo, mi hijo, que le había entregado todo su corazón a su esposa, y en Jaime, ese niño inocente, que ahora estaba sentado afuera, asustado y sin entender qué pasaba. La voz grave y fría del comandante Herrera sonó como un corte, sacándome de mi aturdimiento. «Vamos a retener este dispositivo para la investigación. No puede llevárselo». Me quedé ahí, con las manos aún temblorosas, asintiendo como un autómata. En mi cabeza, las imágenes del iPad seguían dando vueltas. Los mensajes, las cifras, los secretos que nunca imaginé que aparecerían en mi familia. Quería preguntar más. Quería entender por qué, pero tenía la garganta seca. No podía decir ni una palabra. Un policía joven, con el uniforme impecable, entró con una carpeta en la mano. Leyó con voz monótona, como si estuviera completando un trámite de rutina. Evidencia incautada en la escuela primaria Benito Juárez, del alumno Jaime Ortega, un dispositivo iPad, número de serie. Dejé de escuchar, solo sentí cómo me temblaban las manos al tomar la pluma para firmar el acta. Mi firma salió chueca, un garabato que reflejaba el caos en mi mente. Jaime, mi niño inocente, ahora estaba metido en un enredo que ni yo, una mujer de 67 años con experiencia, podía comprender. Una mujer policía, delgadita y de voz suave, se acercó a Jaime. «A ver, campeón, ¿me acompañas al patio un ratito?», le dijo, tratando de sonreír para calmarlo. Jaime me miró, con los ojos todavía rojos, y luego, obediente, tomó la mano de la oficial y se fue. Al ver su pequeña espalda alejarse, sentí que el corazón se me estrujaba. Apenas tiene 7 años. A esta hora debería estar corriendo con sus amigos, no acurrucado en la dirección rodeado de policías. La maestra Carmen estaba cerca, con las manos entrelazadas, la mirada llena de culpa. «Lo siento mucho, señora María», dijo con voz temblorosa. «Yo solo iba a abrir el aparato para revisar la tarea de Jaime. No me imaginé». La miré, queriendo decirle que no la culpaba,
que todo era una terrible confusión, pero solo asentí levemente, sin fuerzas para hablar. En mi cabeza, todo era un nudo. Leticia, mi nuera, en quien yo confiaba, a quien consideraba una madre y esposa ejemplar, ahora estaba relacionada con cosas tan oscuras que no me atrevía ni a pensar. Al salir de la oficina, escuché de reojo a los policías susurrar entre ellos. Un nombre se repetía, como una navaja más en mi corazón: Rodrigo Salgado. No sabía quién era, pero ese nombre me dio un escalofrío. Era como una sombra, una amenaza que aún no podía ver con claridad. Tomé fuerte la mano de Jaime y lo saqué de la escuela. El grupo de padres seguía ahí, sus miradas curiosas siguiéndonos. Agaché la cabeza y apuré el paso, solo quería escapar de esas miradas. En el taxi de regreso a casa, el chofer nos miró por el retrovisor. «Estos tiempos están de miedo», dijo, chasqueando la lengua. «Los niños ya traen cada cosa rara a la escuela». No respondí, solo apreté más fuerte la mano de Jaime. El niño iba en silencio, con la vista perdida en la ventana, pero yo sabía que tenía miedo. «Abue», dijo de pronto con un hilito de voz. «Perdón, yo no quería agarrar el iPad de mi mamá». Lo abracé, tratando de contener las lágrimas. «No te preocupes, mi amor», le susurré. «No es tu culpa». Pero por dentro, sabía que esto iba mucho más allá de una simple confusión. Al llegar, la casa se sentía vacía y fría. Alfredo, mi hijo, se había ido a trabajar desde temprano. Solo estábamos Jaime y yo, en un silencio pesado. Le preparé rápido un té de manzanilla, esperando que el aroma suave lo calmara. Jaime se sentó en la mesa de la cocina, abrazando la taza con sus manitas, pero su mirada seguía perdida. «Abue, ¿qué le van a hacer al iPad de mi mamá?», preguntó. No supe qué responderle, solo le acaricié la cabeza y le dije: «No te preocupes, yo voy a arreglar todo». Sobre la mesa, el acta de incautación de evidencia seguía ahí, mi firma temblorosa como un recordatorio de lo que acababa de pasar. Tomé el teléfono y le marqué a Alfredo. Un timbre, 2 timbres, y luego solo el tono de ocupado. Mi hijo no contestaba. Pensé en marcarle a Leticia, pero mi mano se detuvo. La imagen seria del comandante Herrera, los mensajes, las fotos en el iPad, todo apareció tan claro en mi mente. No me atrevía a enfrentarla, no me atrevía a preguntarle qué estaba ocultando. Por la tarde, mandé a Jaime a casa de doña Rosa, mi buena vecina. «Voy al súper un ratito», le mentí, solo para tener un momento a solas. Pero en lugar de ir al mercado, caminé sin rumbo por las calles de siempre. Las imágenes del iPad no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, los mensajes melosos, las cifras enormes, los documentos llenos de secretos. Me detuve junto a un árbol, recargándome en su tronco viejo, tratando de respirar para calmarme, pero el miedo se aferraba a mí como una sombra que no se iba. Pensé en Alfredo, en los años que habíamos pasado juntos. Cuando mi esposo murió, Alfredo fue el único que estuvo a mi lado, mi apoyo. Y ahora yo tenía que decirle la verdad, que la esposa que amaba, la madre de su hijo, podría estar viviendo una vida completamente diferente. Me dolía el alma. No quería romper la felicidad de mi hijo, pero tampoco podía dejar que Jaime creciera en una familia llena de mentiras. Esa noche, cuando Alfredo llegó a casa, supe que no podía quedarme callada más tiempo. Tenía que decirle la verdad a mi hijo. Me senté en la mesa del comedor, sosteniendo una taza de té de manzanilla ya frío, viendo a Alfredo comer en silencio cada cucharada. Jaime ya había cenado y estaba jugando con sus carritos en un rincón de la sala. Leticia seguía ahí, actuando su papel de esposa y madre perfecta. Limpiaba la mesa, sonreía con dulzura, platicaba con Jaime sobre la tarea, como si nada hubiera pasado. Al verla, no pude evitar un escalofrío. ¿Cómo podía alguien actuar tan bien cuando apenas unas horas antes yo había visto sus terribles secretos en ese iPad? Traté de mantener la calma, de que mi mirada no revelara la sospecha que me quemaba por dentro. Esperé a que Leticia se metiera al baño y el sonido del agua corriendo llenara la casa. Entonces me levanté y jalé a Alfredo hacia el balcón. El aire fresco de la noche soplaba,
trayendo el olor a eucalipto del patio del vecino. Alfredo me miró, con los ojos cansados. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan tensa?», me preguntó con su voz grave. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Era mi hijo, a quien había criado, a quien había visto crecer. ¿Cómo iba a decirle que la mujer que amaba podría estarlo traicionando, que su familia estaba a punto de romperse? «Alfredo», empecé, con la voz temblorosa, «hoy en la escuela de Jaime vi cosas que no quiero creer, pero no puedo no decírtelo». Le conté todo, desde la llamada de pánico de la maestra Carmen, la escena de las patrullas frente a la escuela, hasta lo que vi en el iPad de Leticia, los mensajes cariñosos, las transacciones bancarias, los documentos secretos. Se lo solté todo de un tirón, como si al detenerme no fuera a tener el valor para continuar. Lo vi con mis propios ojos, Alfredo. La policía está investigando y mencionaron un nombre, Rodrigo Salgado. Alfredo frunció el ceño. Su mirada se llenó de confusión, pero luego sacudió la cabeza, como queriendo alejar mis palabras. «Mamá, eso es absurdo», dijo, con la voz llena de incredulidad. «Leticia es mi esposa, la mamá de Jaime. Ella nunca haría algo así. Seguro es una confusión. Alguien pudo haber usado su iPad, o es una broma de muy mal gusto». Le tomé la mano, tratando de que mi voz sonara tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. «Alfredo, yo tampoco quiero creerlo. Pero vi los mensajes, las fotos, las cifras. La policía se quedó con el iPad como evidencia. Tienes que creerme». La paciencia de Alfredo pareció agotarse. Soltó mi mano, aventó el cigarro que traía al suelo y sus ojos brillaron de coraje. «Mamá está tratando de que dude de mi propia esposa», me gritó con un tono más alto del que jamás le había escuchado. «¿No ve lo cansado que estoy? Trabajo todo el día para mantener a mi familia, ¿y ahora quiere que crea que Leticia me engaña? Ya no quiero escuchar más». Sus palabras fueron como una puñalada. Quise gritarle, sacudirlo para que reaccionara, pero me quedé ahí, impotente, viendo a mi hijo darme la espalda y entrar a la casa. Justo en ese momento, la puerta del baño se abrió. Leticia salió, con el pelo todavía húmedo y una toalla sobre los hombros. Nos miró a Alfredo y a mí, con una expresión de sorpresa. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó con su voz suave, pero noté un destello de tensión en ella. Alfredo se volteó hacia su esposa y su mirada se suavizó al instante, como si todas sus dudas se hubieran desvanecido en un segundo. «Nada, mi vida», dijo con voz ligera. «Mi mamá que se preocupa de más. Yo siempre confío en ti». Leticia sonrió, una sonrisa perfecta, pero alcancé a ver un fugaz instante de pánico en sus ojos antes de que lo cubriera con su falsa dulzura. «Mamá, ¿por qué piensa eso de mí?», dijo con la voz entrecortada, como si contuviera las lágrimas. «¿Hice algo malo?». Quise gritar, desenmascararla, pero me quedé callada. Sus palabras eran parte de una obra de teatro, y yo sabía que no podía ganarle en ese juego, no ahora. La cena de esa noche fue pesada como el plomo. Comimos en silencio. Solo se escuchaba el ruido de las cucharas contra los platos y la televisión con las noticias en la sala. Jaime, sensible como todos los niños, sintió la tensión. Me miró y luego a su papá, y preguntó en voz baja, ¿Papá y mamá se pelearon? Alfredo lo jaló rápidamente hacia él, acariciándole la cabeza. «No, campeón, todo está bien», dijo, pero su voz temblaba, como si ni él mismo se lo creyera. Miré a Jaime, con el corazón hecho un nudo. Él no merecía esto, no merecía estar atrapado entre la verdad y la mentira. Leticia recogió los platos en silencio, mirándome de reojo de vez en cuando. Esas miradas ya no eran las de una nuera, sino advertencias silenciosas. Intenté actuar normal, le serví más agua a Jaime, pero por dentro tenía una tormenta. Sabía que me estaba estudiando, tratando de adivinar cuánto sabía. Después de cenar, Leticia se levantó de repente, con una excusa. «Tengo algo urgente del trabajo, tengo que salir un momento». Se puso su abrigo, tomó su bolsa y se fue antes de que pudiera decir algo.
Alfredo solo asintió, como si ya estuviera acostumbrado a las salidas inesperadas de su esposa. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo la figura de Leticia se perdía bajo la luz tenue de la calle. En la oscuridad, la vi detenerse en la esquina y sacar su teléfono. Su voz, aunque baja, llegó hasta mí a través de la ventana entreabierta. «Rodrigo», susurró con un tono lleno de angustia. Me quedé paralizada, con el corazón a 1000 por hora. Ese nombre otra vez, como un fantasma, confirmando que lo que vi en el iPad no era una confusión. Esa noche, cuando Jaime ya dormía, me senté sola en la cocina, bajo la luz tenue que iluminaba mi rostro. El miedo seguía aferrado a mí, pero mezclado con él había una determinación feroz. No podía dejar que mi familia se rompiera. No podía permitir que Jaime creciera en un mundo de mentiras. Sabía que tenía que hacer algo, aunque eso significara enfrentar la verdad más dolorosa. A la mañana siguiente, mientras tendía la ropa en el patio, el teléfono vibró en la bolsa de mi delantal, rompiendo el silencio. Me sequé las manos, sintiendo el corazón latir con fuerza al ver el número del comandante Herrera en la pantalla. «Señora María, necesitamos que venga a la comandancia de inmediato para darnos más información», dijo su voz seria, sin rodeos. Asentí, aunque no podía verme, y respondí: «Voy para allá». Entré corriendo a la casa. Revisé que Jaime estuviera jugando con su rompecabezas en la sala. El niño levantó la vista y me regaló una sonrisa inocente, pero sus ojos todavía tenían un dejo de la confusión de ayer. «¿A dónde vas, abue?», preguntó con su vocecita. Le acaricié la cabeza, forzando una sonrisa. «Voy a hacer un mandado, mi amor. Pórtate bien. Le voy a pedir a doña Rosa que te cuide». Jaime asintió, pero sé que sintió mi inquietud. Fui a casa de doña Rosa, la vecina que ha estado con mi familia por tantos años. Estaba regando sus macetas en el patio, con su cabello canoso asomándose bajo un sombrero de paja. «Rosa, ¿me puedes cuidar a Jaime un ratito, por favor?», le dije, tratando de mantener la calma. Doña Rosa me miró, con los ojos llenos de preocupación. «María, algo no anda bien, ¿verdad? Te he visto muy tensa desde ayer». Negué con la cabeza. No quería meterla en este lío peligroso. «Son cosas mías, no te preocupes». Doña Rosa asintió, pero sé que no me creyó. La comandancia de policía era un lugar ruidoso y ajetreado, con un aire denso que olía a sudor y papel. Un oficial joven me guió por un pasillo largo, el eco de mis zapatos resonando en el piso de granito frío. Me llevaron a una pequeña sala de juntas, con vidrios polarizados que ocultaban las miradas curiosas de afuera. Adentro, el comandante Herrera estaba de pie, con los brazos cruzados y la misma mirada seria de ayer. Sentada a su lado, había una mujer de mediana edad, de aspecto inteligente, vestida con un traje sastre azul oscuro. Se levantó y me estrechó la mano con firmeza y confianza. «Soy la fiscal Fernanda Cruz», se presentó, con voz clara y decidida. «Yo llevaré este caso». La fiscal Cruz deslizó hacia mí una carpeta gruesa, llena de hojas impresas con letras, números e imágenes. «Esto es lo que extrajimos del iPad de su nuera», dijo, señalando un nombre resaltado en la primera página: Rodrigo Salgado. Él es el director de una gran corporación farmacéutica, pero también es el principal sospechoso en un caso que hemos estado siguiendo desde hace mucho tiempo. Pasé las páginas, sintiendo mi corazón latir más fuerte al ver las cifras de las transacciones bancarias. Millones de pesos moviéndose entre cuentas nacionales y extranjeras. Correos electrónicos intercambiados con un lenguaje seco y profesional, pero que escondían algo turbio que no lograba entender del todo. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los documentos internos sobre contratos inflados y la producción de medicamentos falsos. Vi fotos de una fábrica con chimeneas que arrojaban un humo negro y espeso, y un río de agua oscura que desembocaba directamente en el río cerca de Guadalajara, el mismo río donde los niños del barrio, incluido Jaime, solían meterse a nadar en los días de calor. Recordé las tardes en que Jaime volvía a casa, con el pelo empapado, contándome emocionado que había atrapado un pececito. La idea de que esa agua pudiera estar envenenada me hizo estremecer y apreté el borde de la mesa con fuerza.
La fiscal Cruz me observaba. Su mirada era a la vez severa y comprensiva. Hemos estado siguiendo a Salgado por mucho tiempo, pero no teníamos pruebas directas, explicó. El iPad de su nuera es la clave. Contiene todo lo que necesitamos para desmantelar esta red. Asentí, pero mi mente daba vueltas. Leticia, a quien yo consideraba como una hija, estaba involucrada en algo tan horrible. Quería preguntar por qué. Quería entender cómo pudo traicionar a su familia, pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Herrera intervino. Su voz se tornó más grave, llena de advertencia. Pero esto también significa que usted y su nieto están en peligro. Si Salgado o alguien de su red se entera de que usted ha visto esto, no se quedarán de brazos cruzados. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Me quedé inmóvil, con las manos heladas entrelazadas, sintiendo el miedo recorrer todo mi cuerpo. Pensé en Jaime, en su sonrisa inocente, en Alfredo, que seguía ciegamente enamorado de su esposa. Si ellos se enteraban de que yo estaba cooperando con la policía, ¿qué pasaría? Salí de la comandancia con la cabeza pesada como el plomo. Afuera, unos reporteros rodeaban a otro sospechoso, con micrófonos por todas partes y flashes de cámaras disparándose sin parar. Me bajé el ala del sombrero y caminé rápido entre la multitud, rezando para que nadie me reconociera. En el camión de regreso a casa, me acurruqué en un asiento de la esquina, mirando por la ventana sin ver nada más que imágenes borrosas de la ciudad. En mi mente solo había un pensamiento. Tenía que proteger a Jaime a como diera lugar. Él es mi luz, la razón por la que sigo viviendo después de tanto dolor. No podía permitir que lo lastimaran. No podía dejar que esas sombras lo tocaran. Al llegar a casa, apenas abrí la puerta y vi a Leticia sentada en la sala, con una taza de café en la mano. Levantó la vista y me clavó la mirada, fría e inquisitiva, como si intentara leer en mi cara lo que yo sabía. ¿A dónde fue, mamá? ¿Se tardó mucho?, preguntó, con una voz suave pero cargada de intención. Forcé una sonrisa, apretando mi bolsa. «Ah, fui al mercado a comprar unas cositas», respondí, con la voz temblorosa. Leticia asintió, pero sus ojos no se apartaron de mí, como un depredador acechando a su presa. Los días siguientes, viví como una sombra, observando en silencio todo en la casa que alguna vez fue el hogar de mi familia. Cada mañana, me despertaba con una sensación pesada, como si tuviera una piedra en el pecho. Trataba de que los días de Jaime fueran normales, lo llevaba a la escuela, le preparaba el desayuno, pero mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de Leticia y los secretos que escondía. Sabía que tenía que ser cuidadosa, hacer que todo pareciera normal, pero la mirada inquisitiva de Leticia me hacía sentir como si caminara sobre hielo delgado. Durante el desayuno, noté que Leticia no dejaba de revisar su teléfono. Se sentaba frente a mí, con su taza de café en la mano, pero sus ojos no se despegaban de la pantalla. Cada vez que llegaba un mensaje, volteaba el teléfono sobre la mesa, como si temiera que alguien viera. Fingía estar ocupada sirviéndole leche a Jaime, sonriéndole mientras él me contaba de un dibujo que había hecho en clase. Pero ningún movimiento de Leticia se me escapaba. Parecía vivir en su propio mundo, un mundo en el que ni yo, ni Alfredo, ni siquiera Jaime, teníamos lugar. «Jaime, termínate la leche, mijo, para que te lleve a la escuela», le dije, tratando de que mi voz sonara natural. Leticia levantó la vista, me miró de reojo y luego volvió a agachar la cabeza hacia su teléfono. «Hoy tengo una junta temprano», le dijo a Alfredo, con voz monótona. «Seguro llego un poco tarde». Alfredo asintió, sin preguntar más, como si ya estuviera acostumbrado a los horarios extraños de su esposa. Lo miré, con un dolor en el alma. Mi hijo, ese hombre que antes era fuerte y lleno de confianza, ahora parecía no darse cuenta de las grietas que se extendían por su propia familia. Esa tarde, Leticia dijo que tenía que ir a una junta de imprevisto. Yo estaba en la puerta de la cocina, viéndola ponerse un vestido azul oscuro, perfume y el cabello perfectamente peinado. «¿Qué junta es esa para ir tan arreglada?», se me escapó, tratando de que sonara casual. Leticia se volteó y sonrió, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Vienen clientes importantes a la empresa, mamá», respondió, y rápidamente tomó su bolsa y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando un silencio helado.
Mi instinto me decía que algo no estaba bien. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que las cosas siguieran así sin hacer nada. Corrí a casa de doña Rosa para encargarle a Jaime. «Vecina, tengo una urgencia. ¿Me cuida al niño un ratito?», le dije, tratando de ocultar el pánico en mi voz. Doña Rosa me miró, preocupada. «María, andas muy rara. Si algo te pasa, dímelo, no te lo guardes». Solo negué con la cabeza, le di las gracias y me fui a toda prisa. Tomé un taxi, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y le pedí al chofer que siguiera el coche de Leticia. «Que no se dé cuenta de que la seguimos, por favor», le susurré, con la mirada fija en el sedán blanco de Leticia que iba adelante. El taxista me miró por el retrovisor, pero no preguntó nada, solo asintió y aceleró. El coche de Leticia se detuvo frente a un centro comercial de lujo, donde los edificios de cristal brillaban bajo el sol. La vi bajar, caminando con seguridad, pero mirando a todos lados como si buscara a alguien. Entonces, una camioneta negra y reluciente se detuvo bruscamente. Un hombre de traje y lentes oscuros se bajó y le abrió la puerta. Apenas alcancé a ver las placas antes de que Leticia se subiera y la camioneta arrancara a toda velocidad, perdiéndose en el tráfico. Me quedé ahí, agarrada al asiento, tratando de memorizar las placas. El rostro del hombre era borroso, pero la forma en que Leticia se subió al coche, sin dudarlo, me hizo sentir como si me estuvieran ahorcando. Le pedí al taxista que me llevara a casa, con la mente hecha un lío. La imagen de la camioneta negra y la mirada furtiva de Leticia me perseguían, como una confirmación de que lo que vi en el iPad no era una equivocación. Unos días después, me llamaron de nuevo a la comandancia. En la pequeña sala de juntas, la fiscal Cruz y el comandante Herrera me esperaban. «Señora María, ¿tiene alguna información nueva?», preguntó Herrera, con su mirada penetrante. Respiré hondo y les conté lo que había visto ese día, desde cómo Leticia salió de casa hasta la camioneta negra. Les repetí las placas, con la voz temblorosa. Herrera tomó notas y se volteó hacia otro oficial, dándole la orden de que las revisara de inmediato. A los pocos minutos regresó y asintió. «Es el coche de Rodrigo Salgado». La fiscal Cruz me pasó un expediente con una foto de Rodrigo Salgado, tomada en un evento de caridad. Llevaba un traje elegante y su sonrisa arrogante y falsa me dio un escalofrío. «Este es el amante de Leticia y el cerebro de toda la red», dijo la fiscal Cruz con voz grave pero firme. «Él está detrás de la producción de medicamentos falsos y el lavado de dinero. El iPad de su nuera nos ha dado la evidencia para estar más cerca de arrestarlo». Miré la foto sintiendo cómo se me helaba la sangre. Rodrigo Salgado. Ese nombre ya no era solo un fantasma, sino una persona real, con una sonrisa falsa y ojos fríos. Pensé en Leticia, en cómo seguía actuando como la esposa perfecta frente a Alfredo, y me dolió el alma. ¿Cómo podía vivir dos vidas, por un lado, la madre de Jaime, y por otro, la cómplice de un hombre como Salgado? Esa noche, todos estábamos viendo la tele, pero yo no podía concentrarme. De repente, en las noticias, apareció un reportaje elogiando a Rodrigo Salgado por sus grandes contribuciones a la salud pública. Su imagen en la pantalla, en medio de una multitud que lo aplaudía, me dejó inmóvil. Los aplausos de la televisión eran como martillazos en mi corazón. Miré de reojo a Leticia y vi que sonreía, pero era una sonrisa tensa, como si intentara ocultar algo. Alfredo no se dio cuenta, estaba concentrado en la pantalla, y Jaime bostezó, recargando su cabeza en mi hombro. Ya tarde en la noche me levanté a tomar agua, todavía inquieta. Al pasar por la cocina, me sorprendió ver a Leticia sentada ahí, en la oscuridad, solo con la luz del teléfono iluminando su rostro. Me escondí rápidamente detrás de la puerta, con el corazón a 1000. Leticia susurraba al teléfono, con una voz dulce pero llena de tensión. «Te amo, Rodrigo», dijo, con una sonrisa de felicidad que nunca le había visto dedicar a Alfredo. Me quedé ahí, con los pies clavados al suelo, sintiendo que el mundo se me venía abajo una vez más. Regresé en silencio a mi cuarto, me acosté, pero no pude dormir. El sábado por la noche, el ambiente en la casa parecía un poco más ligero.
Alfredo y Jaime estaban sentados frente a la tele, viendo un partido de fútbol con entusiasmo. Los gritos de la pantalla se mezclaban con las risas de padre e hijo. Yo estaba en la cocina, cortando fruta, tratando de sumergirme en ese raro momento de paz. Pero en el fondo, sabía que todo era una fachada. El miedo y la sospecha seguían ahí, como una sombra que nunca se iba. Leticia entró a la sala, le sonrió con ternura a Jaime y luego se dirigió a Alfredo. «Necesito hacer una llamada del trabajo», dijo, con una voz suave, como si nada. «Es una junta urgente de equipo, ya sabes». Alfredo asintió sin apartar la vista de la pantalla. «Claro, mi amor, ve», respondió despreocupado. Leticia se metió en el pequeño estudio al final del pasillo y cerró la puerta. Dejé el cuchillo y miré el plato de fruta, sintiendo una profunda inquietud. No sé qué me impulsó, pero mis pies me llevaron solos hacia el pasillo. Al pasar junto a la puerta del estudio, escuché la voz de Leticia, dura y tensa, completamente distinta a la dulzura que acababa de mostrar. «No se puede», casi gritó con la voz temblorosa. «La policía tiene el iPad. Si todo se descubre, estamos acabados». Me detuve en seco, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Una voz de hombre, grave y fría, respondió por el altavoz, lo suficientemente fuerte para que yo escuchara cada palabra. «Cálmate, Leticia. Si esa vieja se atreve a abrir la boca, tendremos que hacer que pague. ¿Entiendes?» Me quedé helada, con los pies clavados al piso. Esa vieja, sabía que se refería a mí. Esa amenaza fue como una navaja afilada que se clavó en mi corazón, haciéndome sentir que el peligro ya no era una preocupación lejana, sino una realidad que se acercaba. Adentro, Leticia guardó silencio por un momento, y luego respondió en voz baja pero con determinación. «Ya sé, yo me encargo». Retrocedí de puntitas para no hacer ruido, y corrí de vuelta a la cocina. Me quedé ahí, agarrada al borde de la mesa, tratando de recuperar el aliento. Y mi respiración era agitada, como si hubiera corrido un maratón. Miré el plato de fruta, los trozos de mango y sandía perfectamente cortados, y me dije a mí misma que tenía que actuar normal. Si Leticia se enteraba de que la había escuchado, si sospechaba que la estaba vigilando, no me atrevía a pensar en lo que le pasaría a Jaime, a Alfredo, a toda esta familia. Un momento después, Leticia salió del estudio, con el rostro impasible. Pero en cuanto vio a Alfredo y a Jaime, forzó una sonrisa radiante, como si esa llamada aterradora nunca hubiera existido. «¿Quién quiere fruta?», preguntó con voz melosa, tomando el plato de mis manos. Jaime gritó de alegría y corrió hacia su mamá, mientras Alfredo sonreía y lo abrazaba. Yo me quedé ahí, viendo la escena, pero con una sensación helada en el alma. ¿Cómo podía actuar tan bien? ¿Cómo podía sonreírle a su hijo cuando acababa de planear cosas tan oscuras? Esa noche, el ambiente en la casa se volvió más tenso que nunca. Jaime tiró sin querer un vaso de leche sobre la mesa, algo sin importancia que en otro momento nadie hubiera notado. Pero Leticia estalló, sus ojos brillaron de furia. «Todo es tu culpa», le gritó, con una voz cortante. «Todos los problemas son por ti». Jaime se quedó pasmado, con sus ojitos redondos llenos de miedo, a punto de llorar. Entendí de inmediato que se refería a que Jaime había llevado el iPad a la escuela, pero sus palabras eran demasiado crueles para un niño de 7 años. Alfredo se levantó de un salto, le puso una mano en el hombro a su esposa y dijo desconcertado: «Leticia, ¿qué dices? Es solo un niño». Leticia forzó una sonrisa, pero fue una mueca que no pudo ocultar su tensión. «Perdón», dijo, suavizando la voz. «Hoy estoy muy cansada, no me hagas caso». Se agachó a limpiar la leche derramada, pero me lanzó una mirada de reojo, como una advertencia silenciosa. Abracé a Jaime, que sollozaba con la cara hundida en mi hombro. «No es tu culpa, mi amor», le susurré, acariciándole la espalda. «La abuela está aquí, siempre te voy a proteger». Pero por dentro, sabía que me enfrentaba a un peligro mucho más grande de lo que había imaginado. No pude dormir en toda la noche. La amenaza de esa voz de hombre, seguramente Rodrigo Salgado, resonaba en mis oídos. «Si esa vieja se atreve a abrir la boca»,
Me quedé acostada, con la luz pálida de la luna entrando por la ventana, iluminando la foto familiar colgada en la pared. Era del cumpleaños de Jaime del año pasado, cuando todos reíamos felices. Ahora, la sonrisa de Leticia en esa foto me daba escalofríos. Pensé en Jaime, en Alfredo, y me pregunté si tendría la fuerza para enfrentar lo que se venía. A la mañana siguiente, decidí que no podía esperar más. Volví a encargarle a Jaime, a doña Rosa, diciéndole que iba al mercado, pero en realidad me fui directo a la comandancia. En la pequeña sala de juntas, la fiscal Fernanda Cruz me esperaba, con su mirada aguda pero comprensiva. Le conté toda la conversación que escuché, cada detalle, desde la voz alterada de Leticia hasta la fría amenaza de Rodrigo. Dijo que si abría la boca, me harían pagar. Le dije, con la voz temblorosa. La fiscal Cruz asintió, tomando notas, y luego me miró. «Esta información es muy importante, señora María», dijo con voz firme. «Prueba que Leticia está directamente involucrada con Rodrigo en el encubrimiento del crimen. Vamos a intensificar la vigilancia sobre ella». Salí de la comandancia sintiéndome un poco más ligera por haber compartido la carga, pero el miedo no me abandonaba. De regreso, cuando el camión pasó por una esquina conocida, vi de reojo la camioneta negra que había visto en el centro comercial. Estaba estacionada en silencio bajo la sombra de un árbol, y sus faros parpadearon una vez, como una advertencia. Me estremecí y apreté el pañuelo que llevaba en la bolsa. El peligro ya no era una preocupación lejana, estaba justo frente a mí, más cerca que nunca. Después de esa reunión en la comandancia, regresé a casa con el corazón hecho un nudo. La fiscal Cruz me había dicho que tenían suficientes motivos para solicitar una orden para intervenir el teléfono de Leticia y que un equipo técnico ya había instalado discretamente un dispositivo en el celular que ella siempre llevaba. «Señora María, tiene que actuar con total naturalidad», me advirtió la fiscal con su mirada seria. «Bajo ninguna circunstancia puede dejar que ella sospeche. Si se entera de que usted está cooperando con nosotros, todo se volverá mucho más peligroso». Asentí, pero por dentro tenía una tormenta de miedo y determinación. No podía permitir que Jaime, mi única luz, cayera en este torbellino. Los días siguientes viví como una actriz, tratando de mantener la calma frente a Leticia. Cada mañana seguía preparando el café, el desayuno para Jaime, riendo con él como si nada pasara. Pero cada vez que miraba a Leticia, tenía que reprimir la ira y el dolor que me quemaban por dentro. Ella seguía actuando su papel de esposa perfecta, abrazando a Jaime, preguntándole a Alfredo por su trabajo, pero sus ojos siempre pasaban por mí, escudriñando, como si buscara una grieta en la fachada de normalidad que yo había construido. Una tarde, mi teléfono vibró. Era el comandante Herrera. «Señora María, necesitamos que venga a la comandancia de inmediato», dijo, con voz urgente. Rápidamente dejé a Jaime con doña Rosa. Le mentí diciendo que iba al mercado y tomé un taxi a la comandancia. En la pequeña sala de juntas solo estábamos Herrera, la fiscal Cruz y yo. La tensión era tan densa que me costaba respirar. Herrera encendió una pequeña grabadora sobre la mesa y la voz de Leticia resonó, clara y fría, como una puñalada en mi corazón. «Alfredo no es nada», decía ella, con un tono lleno de desprecio. «Solo te necesito a ti, Rodrigo. Cuando todo esto se calme, nos iremos juntos a Miami. Y el niño, ¿qué más da? Para eso está la vieja». Me desplomé en la silla, sintiendo que el mundo se me venía encima. Mi corazón se sentía aplastado. Leticia, la madre que Jaime amaba, la esposa en la que Alfredo confiaba ciegamente, era capaz de decir palabras tan crueles. No solo traicionaba a Alfredo, sino que estaba dispuesta a abandonar a Jaime, el hijo que había acunado y al que le había cantado para dormir cada noche. Me cubrí la cara, las lágrimas brotaron sin control. «¿Cómo pudo?», susurré, con la voz rota. Herrera me acercó un vaso de agua. Su mirada se suavizó, pero seguía siendo severa. «Sé que esto es muy difícil, señora María», dijo. La fiscal Cruz continuó con una voz suave pero firme. «Ahora tiene pruebas irrefutables para mostrarle a su hijo.
La apoyaremos, pero necesita ser fuerte. Asentí, secándome las lágrimas, pero en mi mente solo había un pensamiento. Alfredo tenía que saber la verdad, aunque eso lo destrozara. Esa noche, llevé la grabación a casa, con el alma pesada. Jaime jugaba con sus bloques en la sala y Alfredo acababa de llegar del trabajo, quitándose la chamarra. Esperé a que Jaime se fuera a su cuarto y luego llevé a Alfredo al patio. El viento nocturno soplaba, trayendo el frescor del otoño. «Alfredo, necesito que escuches esto», le dije con voz temblorosa, entregándole la pequeña grabadora que Herrera me había dado. Alfredo me miró con los ojos llenos de duda. «¿Otra vez con eso, mamá? Ya le dije que no quiero escuchar más historias sin sentido sobre Leticia». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Solo escúchalo, Alfredo. Solo esta vez. Si estoy equivocada, no volveré a mencionarlo nunca más». Él dudó, pero finalmente tomó la grabadora. Cuando la voz de Leticia resonó, vi cómo el rostro de Alfredo cambiaba. La duda se convirtió en asombro y luego en una palidez mortal. «A lo mejor está editado», murmuró, pero su voz temblaba, como si ni él mismo creyera lo que decía. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Herrera. Puse el altavoz y su voz resonó, seria. «Señora María, le he enviado esta grabación desde el sistema de vigilancia oficial. Es evidencia auténtica, sin ninguna alteración». Alfredo se dejó caer en la silla, agarrándose la cabeza, con los ojos enrojecidos. Jaime salió corriendo de su cuarto, sintiendo la tensión. «¿Qué tienes, papi?», preguntó con voz preocupada, aferrándose a la mano de Alfredo. Él solo pudo abrazar a su hijo con fuerza, sin poder decir una palabra. Me arrodillé, le acaricié la cabeza a Jaime, forzando una sonrisa. «No pasa nada, mi amor. Tu papi solo está un poco cansado». Esa noche, Leticia llegó tarde. Entró con su sonrisa perfecta, pero al ver la mirada de Alfredo, su sonrisa se congeló. Alfredo la miró, pero sus ojos eran diferentes. Ya no había ternura, sino un dolor mezclado con rabia. Aún así, intentó parecer normal. «¿Todo bien en la junta, mi amor?», le preguntó. Leticia asintió con voz suave. «Sí, todo bien, cariño. Solo un poco cansada. Yo estaba ahí, viéndola actuar, con el corazón partido». Ella no sabía que Alfredo había escuchado la grabación, no sabía que su telón de mentiras estaba a punto de caer. El aire en la casa se sentía denso, pesado. Jaime, sintiendo la tensión, se fue en silencio a su cuarto a jugar solo con su osito de peluche. Lo miré, con un nudo en la garganta. Él no merecía esto, no merecía estar atrapado entre la verdad y la mentira. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no podía prometerle nada en ese momento. Unos días después, la fiscal Cruz llegó a la casa sin avisar. Llevaba un abrigo largo y su mirada era seria. «Señora María, tenemos noticias», dijo con voz grave. «Los datos de la vigilancia muestran que Leticia y Rodrigo planean escapar. Ya compraron boletos de avión a Miami. Tenemos que actuar ya». Me dejé caer en el sillón, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Leticia no solo traicionaba a Alfredo, sino que iba a abandonar a Jaime, a dejarlo todo para irse con Rodrigo. Miré a la fiscal, con la voz temblorosa. «¿Qué hago ahora? Jaime, él no puede perder a su mamá así». La fiscal Cruz me puso una mano en el hombro. Su mirada era firme pero compasiva. «Necesitamos su cooperación», dijo. «Siga observando a Leticia, infórmenos de cualquier movimiento extraño. Y prepárese para lo peor». Sus palabras fueron como un cuchillo, me dieron un escalofrío. ¿Qué era lo peor? ¿Que Jaime perdiera a su madre? ¿Que Alfredo terminara con el corazón destrozado? ¿O que mi familia fuera arrastrada a un peligro aún mayor? Esa madrugada, me desperté con una inquietud terrible. Estaba lavando los trastes cuando sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era el comandante Herrera. Su voz era urgente, directa. «Señora María, acabamos de descubrir que Leticia compró boletos de avión de emergencia a Miami. El vuelo sale del aeropuerto de la Ciudad de México esta noche». Me quedé paralizada. El plato que sostenía casi se me cae. Miami.
Esa palabra resonó en mi cabeza como una navaja afilada. Leticia de verdad iba a escapar, a dejar a Alfredo, a dejar a Jaime, a dejarlo todo para irse con Rodrigo Salgado. ¿Me está escuchando? La voz de Herrera me trajo de vuelta a la realidad. Sí, lo escucho, respondí con la voz temblorosa. ¿Qué tengo que hacer? Él habló rápido. Vamos a actuar, pero necesita decírselo a Alfredo. Él tiene que saber la verdad y necesitamos la cooperación de ambos. Asentí, aunque no podía verme, y colgué, con el corazón hecho una piedra. Pensé de inmediato en Alfredo, mi hijo, que seguía viviendo en la fe ciega que le tenía a la mujer que amaba. No podía dejar que siguiera engañándose. Me puse un abrigo, le encargué a Jaime con doña Rosa y tomé un taxi a la obra donde trabajaba Alfredo. Cuando llegué, él estaba de pie junto a una pila de ladrillos, sudando, con la mirada cansada. Al verme, se sorprendió. «Mamá, ¿qué hace aquí? ¿Pasó algo?» Lo llevé a un rincón donde nadie pudiera oírnos. Las lágrimas casi se me salían mientras le decía: «Alfredo, tienes que venir conmigo. Leticia se va a escapar. Compró boletos de avión a Miami con Rodrigo Salgado. Tienes que ver la verdad con tus propios ojos, si no, te vas a arrepentir toda la vida». Alfredo me miró. Sus ojos se debatían entre la incredulidad y el dolor. Sacudió la cabeza con la voz ronca. «Mamá, ¿otra vez con eso?» Yo no. Le tomé las manos interrumpiéndolo. «Alfredo, te lo ruego, solo esta vez. Si estoy equivocada, no volveré a mencionarlo nunca». Se quedó en silencio un largo rato, con los ojos enrojecidos, y finalmente asintió. «Está bien, mamá, voy». Lo abracé, sintiendo mi propio corazón romperse. Sabía que esta verdad iba a destrozar a mi hijo, pero no podía dejarlo vivir en una mentira. Por la tarde, la policía pasó por nosotros. En el coche, Herrera nos explicó el plan, con voz calmada pero decidida. «Tenemos agentes encubiertos que se harán pasar por pasajeros. Un equipo estará en el filtro de seguridad y otro esperará en la puerta de embarque. Señora María, Alfredo, ustedes solo tienen que estar ahí y confirmar la identidad de Leticia y Salgado. No hagan nada que levante sospechas». Asentí, apretando el pañuelo empapado de sudor en mi mano. Alfredo iba a mi lado, en silencio, con la mirada perdida en la ventana, como si buscara un poco de paz antes de la tormenta. En el aeropuerto de la Ciudad de México, el ambiente era un caos de ruido y gente. Los anuncios de los vuelos se mezclaban con las conversaciones, pero para mí, todo era un murmullo lejano. Nos llevaron a un rincón discreto en la sala de espera, desde donde podíamos ver sin ser vistos. Me senté junto a Alfredo, tomándole la mano con fuerza. Él no decía nada, pero sentía la tensión en cada una de sus respiraciones. «Mamá, si todo esto es verdad», susurró, con la voz rota. Apreté su mano, sin atreverme a responder, solo susurré: «Estoy aquí, Alfredo. Vamos a superar esto». A la hora indicada, vi aparecer a Leticia. Llevaba un abrigo largo y gris, lentes oscuros y arrastraba una maleta grande. A su lado iba Rodrigo Salgado, con un traje elegante y caminando con aire de superioridad. Iban riendo y platicando, como una pareja a punto de iniciar un viaje romántico. Al verlo, sentí un dolor que me partía el alma. Miré de reojo a Alfredo y lo vi paralizado, rígido como una estatua. Sus ojos estaban rojos, sus manos apretadas en puños. «¿Ya ves?», susurré, con la voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. Justo en el momento en que Leticia le entregó su pasaporte al empleado del aeropuerto, el espacio se rompió con un grito firme. «¡Policía! ¡Nadie se mueva! Rodrigo Salgado y Leticia Ramírez quedan detenidos». Todo pasó en un instante. Los agentes encubiertos aparecieron de la nada y los rodearon. Rodrigo intentó correr, pero dos hombres corpulentos lo derribaron al suelo de inmediato. Leticia gritaba y se retorcía con voz chillona. «Se equivocan. Soy inocente. Yo no hice nada». Alfredo corrió hacia ella, sin poder contenerse más. «¿Por qué, Leticia?», le gritó, con la voz quebrada por el dolor. «¿Por qué lo hiciste? Yo, Jaime, esta familia, ¿lo tiraste todo por él?».
Leticia se giró con la mirada aterrada, pero rápidamente recuperó la compostura y dijo con frialdad: «Tú no lo entiendes, Alfredo. Nunca lo entenderías». Sus palabras fueron como una puñalada que dejó a Alfredo inmóvil, con el rostro pálido. Corrí hacia Jaime, que estaba escondido detrás de mí, con los ojos muy abiertos por el miedo. Lo abracé, le tapé los ojos con la mano y le susurré: «No mires, mi amor. La abuela está aquí». Jaime temblaba y con un hilito de voz preguntó: «¿Qué le pasa a mi mamá, abue?». No supe qué responder, solo lo abracé más fuerte, sintiendo su corazoncito latir a toda velocidad. Quería protegerlo de esa escena, de la cruel verdad de que su madre había elegido un camino donde él no cabía. Cuando la policía se llevaba a Leticia y a Rodrigo, ella se volteó bruscamente. Su mirada se clavó en mí, fría y llena de odio, como si yo fuera la culpable de haber destruido todo. Me quedé ahí, abrazando a Jaime, viéndola esposada, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. La verdad había salido a la luz, pero también había destrozado a mi familia. Alfredo estaba inmóvil, con la mirada vacía, siguiendo con los ojos a su esposa mientras se la llevaban. Quise correr a abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras, en ese momento, no significaban nada. Después del arresto en el aeropuerto, nos llevaron directamente a la comandancia para tomar nuestra declaración. La patrulla avanzaba en silencio por las calles transitadas de la Ciudad de México, pero yo no tenía cabeza para nada más que para Jaime, que se acurrucaba contra mí, temblaba, sus manitas aferradas a mi ropa, como si temiera que si me soltaba, me perdería para siempre. Lo abracé con fuerza, tratando de darle un poco de calor para calmar su miedo, pero yo misma estaba en medio de una tormenta de emociones. Alfredo iba a mi lado, ausente como una sombra, con los ojos rojos y la mirada perdida en la ventana. No decía nada, pero yo sabía que su corazón estaba hecho pedazos. En la comandancia, el aire era denso, lleno del sonido incesante de los teléfonos y los pasos apurados de los oficiales. Nos llevaron a una pequeña sala de espera, donde las sillas de metal frías me hicieron sentir aún más sola. Sostenía a Jaime en mis brazos, acariciándole la espalda y susurrándole: «Todo va a estar bien, mi amor». Pero mis palabras sonaban vacías, como si ni yo misma las creyera. Desde la sala de interrogatorios, a unos pasos de distancia, llegaban los gritos de Leticia, agudos y desesperados: «Soy inocente, no sé nada, se están equivocando». El golpe furioso de la fiscal Cruz en la mesa acallaba su voz, pero cada palabra de Leticia era como una navaja en mi corazón. Seguía negándolo todo, aferrándose a su fachada perfecta, incluso cuando todo se había derrumbado. Pasaron horas en esa fría sala de espera. Jaime se quedó dormido en mi regazo, y su respiración tranquila fue lo único que me mantuvo cuerda. Alfredo seguía ahí, sin decir una palabra, con las manos apretadas hasta ponerse blancas. Quería decirle algo para consolarlo, pero ¿qué palabras podrían aliviar el dolor de alguien que acaba de perder el mundo en el que creía? Finalmente, un oficial se acercó y nos permitió irnos. «Ya fue suficiente por hoy», dijo con voz seca. «Nos comunicaremos si necesitamos más información». Pero apenas salimos por la puerta de la comandancia, una multitud de reporteros nos rodeó. Los flashes de las cámaras nos cegaban, los micrófonos se nos pegaban a la cara y las preguntas caían como una lluvia torrencial. ¿Qué papel jugó su familia en el caso de Rodrigo Salgado? ¿Cómo se siente de que su nuera haya sido arrestada? Rápidamente cubrí la cara de Jaime con mi abrigo, aterrada de que su mirada inocente quedara grabada en los periódicos. Alfredo apenas podía caminar, tambaleándose. Lo tomé del brazo y lo ayudé a abrirse paso entre la gente, rezando por un poco de paz. «No vamos a contestar. Por favor, déjenos pasar», grité, con la voz rota por el cansancio y la rabia. Al llegar a casa, doña Rosa nos esperaba en la puerta, con su cabello canoso revuelto y la mirada llena de angustia. «Ay, María, ya vi las noticias», dijo con la voz temblorosa. «¿Cómo pudo pasar todo esto?». Solo negué con la cabeza, incapaz de hablar. Sentí que las lágrimas iban a salir, pero me aguanté. No quería que Jaime me viera débil. «Gracias, vecina», le dije con la voz ronca.
Váyase a descansar, estoy bien. Pero cuando doña Rosa se fue, sentí que el mundo se me caía encima. La casa, que antes estaba llena de las risas de Jaime y Alfredo, ahora se sentía fría y vacía. Esa noche nadie tocó la cena. Preparé la sopa de frijoles que tanto le gusta a Jaime, pero él solo se quedó mirando el plato, con los ojos tristes. Alfredo se sentó solo en un rincón de la sala, con una botella de tequila a más de la mitad. Murmuraba casi sin voz. Toda mi vida confié en la persona equivocada. Le creí mamá. Sus palabras me partieron el corazón. Quise correr a abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras ya no servían de nada. Alfredo había perdido a la esposa que amaba, y Jaime, a la madre que admiraba. Jaime se acurrucó a mi lado y preguntó en un susurro: «Abue, ¿a dónde se fue mi mamá? ¿Por qué no regresa?». Su pregunta fue como un puñal directo a mi corazón. Lo abracé con fuerza, mientras las lágrimas caían en silencio. «Mamá tuvo que irse lejos por un tiempo, mi amor», le dije, tratando de que mi voz sonara suave. «Pero la abuela está aquí, y siempre voy a estar contigo». Jaime asintió, pero sé que no entendió. ¿Cómo podría un niño de 7 años entender que su madre había elegido un camino donde él no tenía lugar? Esa noche, mientras arrullaba a Jaime para dormir, la televisión de la sala transmitió las noticias. La imagen de Leticia, esposada y con la cabeza gacha, siendo llevada por los pasillos de la comandancia, apareció en la pantalla. Jaime, que aún no se dormía del todo, la vio por accidente. Rompió a llorar, y su grito de «mamá» resonó en la habitación oscura. Lo abracé de inmediato y cambié de canal, pero esa imagen ya se había grabado en su mente. «¿Por qué mi mamá tiene esposas, abue?», preguntó, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo abracé con más fuerza, sin saber qué responder. «No lo sé, mi amor», susurré, mientras mis propias lágrimas caían. «Pero te prometo que te voy a proteger». Después de las noticias, mi teléfono sonó. Era la fiscal Cruz. «Señora María, gracias por su cooperación en este operativo», dijo, con voz seria pero comprensiva. «Hemos arrestado a Rodrigo Salgado y a Leticia, pero el caso no ha terminado. Necesito que se prepare para ser la testigo principal en el juicio». Asentí, aunque no podía verme. «Entiendo», respondí, con la voz ronca. «Haré lo que tenga que hacer». Las semanas que siguieron al arresto en el aeropuerto fueron un torbellino, como si todo nuestro mundo se hubiera puesto de cabeza. Alfredo pidió un permiso sin sueldo en el trabajo para quedarse en casa a cuidar de Jaime. No quería que el niño enfrentara las miradas curiosas o las preguntas malintencionadas de la gente. Veía a mi hijo, antes un hombre fuerte, ahora demacrado. Sus ojos siempre estaban rojos, como si hubiera llorado todas las lágrimas posibles en las largas noches sin dormir. Quería abrazarlo, decirle algo para aliviar su dolor, pero sabía que ninguna palabra podría sanar la herida que Leticia había dejado. Jaime, mi pequeño nieto, no dejaba de preguntar por su mamá. «Abue, ¿cuándo va a regresar mi mami?», preguntaba con su vocecita, sus ojos redondos llenos de esperanza. Cada vez que lo hacía, se me encogía el corazón. No podía decirle la cruel verdad de que su madre había elegido un camino donde él no cabía. En cambio, le inventaba historias vagas, lo llevaba al parque, le compraba un helado, tratando de llenar el vacío en su pequeño corazón con breves momentos de alegría. Pero cada vez que Jaime sonreía, veía la tristeza oculta en su mirada. A sus 7 años, era demasiado pequeño para entender, pero lo suficientemente grande para sentir la pérdida. Tuve que ir a la comandancia varias veces para hablar con la fiscal Cruz y el comandante Herrera. Me pedían que relatara cada detalle, desde lo que vi en el iPad, la llamada que escuché a escondidas, hasta la mirada de odio de Leticia en el aeropuerto. Cada vez que lo contaba, era como revivir esos momentos horribles, pero sabía que no podía detenerme. «Está haciendo lo correcto, señora María», me decía la fiscal Cruz, con su mirada a la vez severa y compasiva. «Gracias a usted, hemos desmantelado una gran red criminal». Yo asentía, pero no sentía ningún alivio.
Acabar con la red de Rodrigo Salgado era una victoria, pero mi familia había pagado el precio con heridas que nunca sanarían. En la calle, los reporteros no nos dejaban en paz. Se apostaban frente a la casa, con sus cámaras listas para disparar a cualquiera que saliera. Una vez, fui al mercado por verduras y, al salir, un grupo de ellos me rodeó. «¿Cómo se siente al ser traicionada por su propia nuera?», gritó uno, con el micrófono casi en mi cara. «¿Usted sabía de sus actividades ilegales?». Agaché la cabeza y caminé lo más rápido que pude, apretando la bolsa de verduras como si fuera mi único apoyo. «Por favor, déjenos en paz», les dije con voz temblorosa, pero no se detuvieron. Al llegar a casa, cerré bien la puerta, corrí las cortinas, tratando de crear un espacio seguro para Jaime y Alfredo, pero sabía que no podíamos escondernos para siempre. Una noche, cuando Jaime ya dormía profundamente, Alfredo se sentó a mi lado en la banca del patio. El aire fresco soplaba, trayendo el aroma del eucalipto. Me tomó del hombro, con la voz entrecortada. «Mamá, fui un ciego. No le creí, no quise ver la verdad. Si no hubiera sido por usted, lo habría perdido todo». Las lágrimas corrían por sus mejillas y por primera vez en semanas vi a mi hijo llorar. Lo abracé, dándole palmaditas en la espalda, como cuando era un niño. «No lo perdiste todo, Alfredo», le susurré. «Todavía tienes a Jaime y me tienes a mí. Vamos a salir de esta, hijo». Él asintió, pero yo sabía que el dolor en su corazón no desaparecería tan fácil. El juicio se llevó a cabo unos meses después. Decidí no llevar a Jaime, aunque no dejaba de preguntar: «Abue, quiero ver a mi mamá». No quería que la viera en el banquillo de los acusados, no quería que esa imagen lo persiguiera toda la vida. El día de la sentencia, me senté en la primera fila, frente a Leticia y Rodrigo Salgado. A Leticia la condenaron por complicidad y lavado de dinero, mientras que Rodrigo recibió la pena máxima por liderar la red de medicamentos falsos y contaminación ambiental. El caso arrastró a varios funcionarios de alto nivel, sacudiendo a toda la industria farmacéutica. Pero al ver a Leticia, con la cabeza gacha y el cabello revuelto, no sentí victoria. Solo vi a una mujer que lo había perdido todo por la ambición y la mentira. Al volver a casa después del juicio, sentí como si despertara de una larga pesadilla. Alfredo estaba en la puerta, recibiendo a Jaime, que venía de casa de Doña Rosa. El niño corrió a abrazarme diciendo alegremente: «Abue, hoy hice un dibujo en la escuela. Quiero que lo veas». Sonreí, acariciándole la cabeza, aliviada de ver su sonrisa inocente. Nos sentamos en el patio. Preparé una tetera de té de manzanilla cuyo aroma llenó el aire. Alfredo se sentó a mi lado mientras Jaime jugaba en el jardín, persiguiendo una mariposa. El atardecer caía, tiñendo de dorado el patio, y por primera vez en muchos meses sentí un poco de paz. Miré a Jaime y pensé en el doloroso camino que habíamos recorrido. ¿Quién iba a imaginar que, por un simple iPad que un niño tomó por error, todo un telón de mentiras se vendría abajo? Esa verdad fue dolorosa, destrozó a nuestra familia, pero prefería enfrentarla a vivir toda la vida en una felicidad falsa. Me incliné, le di un beso en la frente a Jaime y sentí su calor. «Te amo, mi niño», le susurré, con un nudo en la garganta. Sentada ahí, bajo la luz del atardecer, me prometí a mí misma que haría todo lo posible por reconstruir lo que quedaba de esta familia. Jaime me necesitaba, Alfredo me necesitaba, y yo los necesitaba a ellos para seguir viviendo. La vida me había enseñado una última lección. La verdad, por más cruel que sea, siempre vale la pena enfrentarla, porque solo ella puede abrir el camino para sanar y empezar de nuevo. Miré a Jaime correr por el jardín. Su sonrisa era como un rayo de sol que disipaba la oscuridad. Y supe que, aunque el camino por delante fuera difícil, lo superaríamos juntos, paso a paso. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? De verdad me pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían el silencio para mantener la paz?
¿O se atreverían a enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Me gustaría saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una luz que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por lo pronto, en la pantalla final les dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que se sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta este momento.